Ay, chicos, ¿dónde tengo que ir para salir de esta pantalla? Doctor, nosotros no podemos ver esa pantalla. Ah, no pueden ver. ¿Qué es lo que están viendo Ajá, ahorita ustedes? solamente vemos la PPT. Ah, ya. Un ratito. Entonces, no sé qué pasó, ¿ah? Oh, Dios mío. Ya. Ya ven, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor, sí se ve. Ya mire, chicos. El cursillo era sobre resonancia, tomografía, pero consideramos pues que de repente más útil es hacer un repaso de electrocardiografía que meterle a usted resonancia cardíaca y tomografía cardíaca y gammagrafía, prueba de esfuerzo, perdón, viabilidad cardíaca, todas esas cosas, ¿no? Yo creo, considero de que mejor un reforzamiento de la electrocardiografía le va a venir mucho mejor que la reso. Eh, Entendiendo que el electrocardiograma, a pesar que tiene ya más de 100 años, todavía aún juega un papel importante en el diagnóstico de muchas enfermedades cardíacas y también no cardíacas. Entonces es por eso la importancia de saber leer un electrocardiograma. Entonces la finalidad de esta exposición, de este cursillo, es enseñarles o darle las pausas, cómo se lee un electrocardiograma, paso por paso. Si ustedes anotan paso por paso el y la lectura del electrocardiograma, entonces no se le va a pasar nada. Al último hacen sus conclusiones, pero sí para eso usted tiene que tener conocimiento las mediciones normales en el electrocardiograma. Entonces, como introducción, nosotros sabemos de que, para poder entender, nosotros sabemos de que sangre rica en CO2 del metabolismo de las células y de los órganos vienen hacia la aurícula derecha a través de la vena cava superior y de la vena cava inferior. En la aurícula derecha se recepciona esa sangre, se contrae la aurícula derecha y esa sangre es expulsada a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho. El ventrículo derecho se contrae, sístole ventricular, y la sangre es expulsada hacia la arteria pulmonar o al tronco de la arteria pulmonar a través de la válvula pulmonar. Este tronco pulmonar se divide en dos ramas, la arteria pulmonar izquierda que va al pulmón izquierdo y la arteria pulmonar derecha que se va al pulmón derecho. Sabemos que en el pulmón va a suceder el intercambio de gases. Aquí hay gran cantidad de CO2, en los pulmones van a dejar el CO2 y va a recepcionar el oxígeno que respiramos. Y la sangre se convierte en sangre oxigenada, o sea, rica en oxígeno. Y esa sangre sale del pulmón izquierdo, dos venas pulmonares hacia la aurícula izquierda y otras dos venas pulmonares hacia la aurícula izquierda también. Entonces, en la aurícula izquierda desembocan cuatro venas pulmonares, dos de la derecha y dos de la izquierda. Se contrae la aurícula izquierda, la sangre rica en oxígeno pasa hacia el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Del ventrículo izquierdo, que es un ventrículo mucho más fuerte, más grueso, más engrosado, más potente, se contrae y expulsa la sangre rica en oxígeno hacia la circulación mayor, hacia la aorta, a través de la válvula aórtica. Pero ¿cómo produce esa contracción? ¿Cómo se produce esa expulsión tanto de las aurículas, contracción tanto de las aurículas y de los ventrículos? Eso se produce gracias a que el propio corazón produce
el impulso cardíaco. Y ese impulso cardíaco lo produce porque tiene un sistema de conducción que está determinado por el nodo sinusal que está en la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha. Estas, a través de unos haces interatriales, recorren las aurículas. Hay un ramo que se va hacia la aurícula izquierda para que se contraiga y el impulso pasa al nodo auriculoventricular, que es la puerta de entrada hacia los ventrículos del impulso. Después del nodo AB vamos a tener un haz de His y el haz de His se va a dividir ya en los ventrículos, en una rama derecha y una rama izquierda. La rama izquierda generalmente se divide en dos, a veces en tres, una anterior y una posterior, para luego en las terminales del sistema de conducción tener las fibras de Purkinje, las que se van a introducir en el miocardio. Entonces, este es el sistema de conducción. Y hay que entender que este sistema de conducción está inervado por el sistema nervioso central. Está también, tiene una determinada irrigación también. Y este sistema tiene muchas propiedades, y entre una de esas propiedades el sistema de automatismo. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier parte de este sistema, de cualquier parte, puede aparecer el impulso. Cuando el nodo sinusal, que es el que comanda el impulso, se enferma, entonces el impulso puede salir de las aurículas. Y cuando ese impulso sale de las aurículas, nosotros le llamamos ritmo sinusal. El impulso puede salir del nodo AB. Entonces, si el impulso sale del nodo AB, lo vamos a llamar ritmo nodal. O el impulso puede salir de aquí, de los ventrículos, porque tenemos el automatismo de este sistema. Entonces, el ritmo va a ser idioventricular. El normal es del ritmo sinusal, de la parte superior de la aurícula derecha, que salga el impulso. Cuando esto sucede, sale el impulso de esta forma y va hacia los ventrículos y los ventrículos se contrae y se produce la contracción. Entonces, ese registro, el registro de esa contracción, de ese impulso, el registro de ese impulso, nosotros lo vemos en el electrocardiograma. Entonces, el electrocardiograma, ¿qué es lo que es? Es el registro del impulso cardíaco, que está determinado por ondas y está determinado por segmentos. Entonces, nosotros identificamos la primera onda, la onda P, que viene a ser la sístole auricular, o sea, la contracción de las aurículas. Luego el impulso llega al nodo AB y hay un pequeño retraso, por eso que hay una línea isoeléctrica en el nodo AB. Luego ese impulso ingresa a los ventrículos y comienza la despolarización ventricular y se forma el complejo QRS. Y luego viene la repolarización, el segmento ST y la onda T. A veces observamos en el electro la onda U y después nuevamente viene el nuevo ciclo. Igualmente se repite P, Q, R, S, T. Entonces, como ustedes observan, es la secuencia del alfabeto P, Q, R, S, T. No puede haber una Q después de una R, salvo de que haya, si nosotros tenemos dos, como vamos a ver más adelante, dos voltajes positivos, entonces un primero le vamos a llamar R y el otro R'. Y S de igual manera, una S y S', o S grande o S pequeña. Pero una Q no puede ver después de una S. Nosotros no podemos identificar una onda Q después de una S o después de una R. La Q es inmediatamente después de la P, si es que hubiese. ¿Sí? Entonces, mire, este registro de este impulso se hace un papel especial, así como ven ustedes, se llama un papel milimetrado. Entonces, cuando la aguja corre, recorre en forma horizontal, recorre en tiempo. Entonces nosotros todas las medidas que lo vamos a hacer en forma horizontal va a ser en tiempo, la unidad de medida, segundos o milisegundos. Pero también la aguja recorre hacia arriba, entonces eso se llama voltaje. Y ese voltaje nosotros lo vamos a medir en milímetros o en milisegundos.
como dice aquí. Entonces nosotros tenemos este papel milimetrado. Nosotros sabemos que así horizontalmente mide un cuadradito pequeño 0,4 segundos o 40 milisegundos. Si un cuadradito mide 0,04 segundos, entonces 5 cuadraditos va a medir 0,2 segundos. O sea, un cuadrado grande va a medir 0,2 segundos o 200 milisegundos. Y en altura, en voltaje, nosotros vamos a saber de que hacia arriba o hacia abajo de la línea basal va a medir 1 milímetro. Y 1 centímetro, o sea, 10 milímetros, va a equivaler a 1 milivoltio. O sea, un cuadradito hacia arriba o hacia abajo en milivoltios será 0,1 milivoltios. Entonces yo cuando mida mi electro, un voltaje hacia arriba, lo puedo decir en dos formas, milímetros o milivoltios. Y si es en forma horizontal, en tiempo, segundos o milisegundos. Entonces en el electro nosotros hay que saber reconocer que tenemos la onda P, tenemos la onda Q, la onda R, tenemos la onda S y la onda T. Entre dos ondas, la parte isoeléctrica entre dos ondas se llama segmento. Así tenemos el segmento PR, o sea, esa parte que está entre la onda P y la onda Q. Tenemos el segmento ST, que está entre la onda S y la onda T. Pero también tenemos intervalos que abarca tantos segmentos y tanto ondas. Así tenemos el intervalo PR del inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Un ratito, chicos. Aló, 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 aló. De parte. Dígame, dígame. Disculpen. ¿Me escuchan? ¿Sí? Hola, Doctor, ¿se chicos. escucha? ¿Sí? Ya. Entonces, miren, tenemos el otro intervalo, el intervalo QT, que abarca todo el complejo QRS, el segmento ST y la onda T. Entonces, esto nosotros tenemos que saber reconocer en el electro. Entonces, ya nosotros nos vamos, ¿cómo es la lectura? ¿Cómo es la lectura del EKG? Entonces, el EKG yo le he dividido en 14 puntos y el punto 15 es conclusiones. Nosotros, uno por uno, tenemos que medir estos puntos. O sea, vamos a tener el voltaje y la velocidad. Nosotros vamos a tener el ritmo, vamos a tener la frecuencia cardíaca, el eje del QRS, saber determinar el eje del QRS, la onda P, ¿sí? El PR, el intervalo PR, el complejo QRS, el punto J, la onda T, el intervalo QT, el QT corregido y la morfología del QRS en precordiales. Ahí donde vamos a ver la progresión de la onda R y la regresión de la onda S. Y también vamos a ver los voltajes de las ondas. Y por último, 14, la regularidad del complejo. Entonces, si nosotros hacemos paso por paso, vamos a llegar de tal forma, un momento, de tal forma de que vamos a encontrar la patología. Pero para eso nosotros debemos saber cuál es lo normal. ¿Cuánto mide la onda P? ¿Cuánto mide el complejo QRS? ¿Sí? ¿Cuánto mide la onda T? ¿Cómo es la onda T en las derivadas? Todo eso tenemos que saber. Entonces, miren, el primer punto es medir el voltaje. El voltaje, ¿por qué es importante verlo? Es lo primero que hay que ver. Y la velocidad con que corre la cinta. Porque si nosotros tenemos un electro que donde vemos que los voltajes se cruzan entre ellos y no se puede determinar, no podemos medir porque no sabemos dónde termina la onda en B5, por ejemplo, aquí no sabemos dónde termina la onda R, porque está cruzado con la onda S o la onda R también es tan alta. Entonces, ¿qué hace el técnico? ¿Qué hace la enfermera? Al voltaje que está aquí en 10
milímetros, lo reduce. Puede ser reducida a la mitad, o puede ser a la cuarta parte, o inclusive a la octava parte. ¿Para qué? Para que este voltaje se reduzca y nosotros poder medir. Entonces, mire, por ejemplo, aquí de igual manera, vemos que acá los voltajes están, voltaje de una derivada y la otra derivada se entrecruzan, pero está acá el voltaje a 10. ¿Y qué pasa si este voltaje yo lo reduzco a la mitad o la cuarta parte? Ya llego a tener así el voltaje, que ya no se cruce y yo lo puedo contar. Entonces, miren, aquí el voltaje ya no está a 10 como aquí, sino el voltaje está acá a la cuarta parte. Entonces, lo que yo mida acá no es lo real ahorita esto. Por ejemplo, en esta onda S, yo mido 1, 2, 3, 4 milímetros hacia abajo. No mide 4 milímetros. Entonces me dirá realmente 16 milímetros, porque yo le he reducido. Acá está la onda S profunda, 16 milímetros, sino que aquí yo le he reducido a la cuarta parte para poderle describir y poder leer, porque así entrecruzado no se puede leer. ¿Eso quién lo hace? ¿El técnico o lo hace la enfermera? Al observar, toman el electro y observan que los voltajes se entrecruzan. Entonces ellos dicen, el doctor no lo va a poder leer, lo voy a reducir. Puede ser a la mitad, como aquí, observen aquí se denota 5 milímetros por milivoltio, la mitad, o puede ser a la cuarta parte, como en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sé que está al voltaje normal, estándar? Lo describe acá, 10 milímetros por milivoltio. A ver, acá lo describe, mire, 10 milímetros por milivoltio. Entonces, en los electros se describe ahí, o a veces sale una barra que puede ser al final o que puede ser al inicio del trazado. Aquí observen, 10 milímetros la barra. Acá también 10 milímetros. ¿Cómo observan aquí? También aquí estándar 10 milímetros. Entonces eso quiere decir que aquí no lo han reducido nada. Todo lo que yo mida es lo normal. No como aquí, por ejemplo, que está a la mitad. ¿Ves? Una barra a la mitad. Y también lo deben de describir aquí, 5 milímetros por milivoltio, es decir, la mitad. Pero sin embargo, en este trazado de acá ya está ya entero, está estándar. En 10 se observa una barra grande de 10 milímetros y aquí lo describe, 10 milímetros por milivoltio. Entonces, eso es la importancia del primer punto, ver el voltaje. Segundo punto del primer punto es la velocidad. La velocidad con que corre la cinta estándar es 25 milímetros por segundo. Y eso se describe en el electro también. Observen aquí en esta parte inferior, 25 milímetros por segundo. ¿Sí? Si buscamos otro electro, acá está la velocidad, 25 milímetros por segundo. Ese es el estándar. Pero ¿qué pasa si yo por A o B presioné el botón y lo dupliqué la velocidad? La velocidad a 50 milímetros por segundo. Entonces lo que yo voy a tener es esto, que todo el electro se estira. Y cuando yo quiera hacer las medidas, va a ser el doble. Y si yo no me doy cuenta, puedo dar un falso diagnóstico. Por ejemplo, aquí, si yo quiero ver QT, Q, al del inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T, entonces acabo de tener 5, 10, 15, 18, 20 más o menos. 20 por 4 son acá, serían 800 milisegundos. Y sabemos que normalmente el QT es hasta 450. O sea, casi más del doble. Entonces yo voy a decir, aquí hay un QT largo. Pero sin embargo no es QT largo, porque la velocidad está a 50 milímetros por segundo. Observen acá la velocidad, que debería estar en 25 milímetros por segundo. Entonces, este es otro detalle. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, no nos podemos percatar de este 50 milímetros por segundo y dar un falso diagnóstico, un QT largo. ¿Y qué pasa? Podemos decir, hay que hacer este examen, hay que hacer el otro, hay que aplicarle esto, porque de repente estamos frente a un trastorno hidroelectrolítico o a una intoxicación medicamentosa. Y cuando realmente no tiene nada, solamente que no nos fijamos en la velocidad. Entonces, el primer punto
está determinar el voltaje, que el voltaje debe ser 1 milivoltio igual a 10 milímetros, y la velocidad de la cinta, que la velocidad estándar es 25 milímetros por segundo. El segundo punto es el ritmo. ¿Cómo determino yo el ritmo? El ritmo, como le dije, el ritmo es, el ritmo normal es el ritmo sinusal. Es aquel ritmo que el impulso nace del nodo sinusal. Cuando nace el nodo sinusal tiene características en el electro. ¿Y cuáles son esas características en el electro del ritmo sinusal? Que la onda P es positiva en uno, en 2 y en 3, pero obligado en 2, que la onda P es negativa en ABR, que la onda P debe precedir al complejo QRS, que la onda P puede ser negativa o bifásica, negativa positiva o positiva negativa en B1, V1, y que la onda P debe ser de la misma morfología en una misma derivada. Si cumple estas cinco, yo asumo o menciono que es ritmo sinusal. Aquí, en estos criterios de ritmo sinusal, no entra lo que es frecuencia cardíaca y no entra la regularidad, porque yo puedo tener frecuencia cardíaca baja, pero está en ritmo sinusal, o puedo tener frecuencias cardíacas altas y está en ritmo sinusal. RR, puedo tener un trazado con regularidad, pero no estoy en ritmo sinusal, de repente está en flutter. Entonces, eso de ritmo sinusal y eso de regularidad del QRS no es criterios electrocardiográficos de ritmo sinusal. Son estos cinco. Tiene que cumplir estas cinco. Si no cumple una de estas, ya no es ritmo sinusal. Entonces, nosotros tenemos este electro. En uno, la onda P positiva. En 2, positivo. En 3, positivo. Cumple el primer criterio. Negativo, la onda P en ABR. Aquí negativo y acá negativa. Que la onda P preceda al complejo QRS. ¿Eso qué quiere decir? Que la onda P, primero la onda P y después inmediatamente el complejo QRS. Siempre P y complejo QRS, P y complejo QRS. Y que la onda P sea bifásica en B1. Entonces aquí, por ejemplo, es positivo y negativo en B1. Positivo, negativo en B1. Cumple los cuatro criterios. Falta el quinto criterio. ¿Cuál es el quinto criterio? Que la onda P en una misma derivada debe ser casi igual. O sea, esta onda P de aquí tiene que ser casi igual que esta. Y casi igual que esta. O idéntica, casi idénticas, ¿no? Y si es así, entonces yo digo, yo asumo a esto, este electro está en ritmo sinusal. Y yo voy a poner en mis conclusiones ritmo sinusal, ¿no? ¿Eh? Tenemos este electro. A ver. Entonces, miren, para determinar el ritmo normal es el sinusal, como ya le he demostrado, pero hay no sinusales, pues. Hay, por ejemplo, de los no sinusales, la fibrilación auricular, el ritmo nodal, el ritmo idioventricular, el ritmo auricular, el ritmo errante o ectópico, el flúter, el ritmo de marcapaso o el ritmo migratorio. Mire cuántos otros ritmos no sinusales existen. ¿El electro puede estar en esos ritmos? Sí, puede estar en esos ritmos. El normal es el sinusal. Si no cumple esos cinco parámetros electrocardiográficos, entonces no es sinusal, debe ser uno de estos otros ritmos. ¿Sí? Entonces nosotros vamos y observamos este electro. Busco la onda P en el complejo, en la derivada uno, como que acá está la P, digo, ¿no? Pero media rara, serían dos P juntas. Acá, aquí no se nota. En la D2. Acá hay P, debe ser esta P, esta otra P, como que hay tres P's ahí, no entiendo muy bien. Busco la otra P aquí, tampoco hay P, no hay P exactamente, ¿no? En tres de igual manera tampoco no identifico bien. Y me voy a ver el segundo criterio en ABR, si es que hay onda P aquí negativa, no hay onda P negativa. Acá tampoco, como que acá sí dice aquí, pero acá no hay, ¿sí? Y veo que veo de que en B1 tampoco no hay exactamente como debe haber una onda P negativa o bifásica, ¿sí? Pero ¿qué denoto este electro? Entonces no hay onda P.
y denoto de que este electro, la regularidad es diferente. Miren aquí la distancia entre RR y esta distancia acá. Y cuando yo tengo un electro que no hay onda P y los complejos QRS son bien irregulares, entonces estoy frente a la fibrilación auricular. Y si denoto bien en B1, veo que acá están las ondas de fibrilación. Entonces la fibrilación auricular electrocardiográficamente está determinado porque no hay una onda P, RR son irregulares y hay presencia de ondas de fibrilación. ¿Sí? Entonces, este es una fibrilación auricular. Entonces, ¿en qué ritmo está este electro? Está en ritmo de fibrilación auricular. Este otro electro, yo observo que en uno, acá hay una P de repente chiquita, pequeña, negativa. En dos, como que también hay negativo, o será esta la P, no puedo determinarlo. En ABR, de igual manera, me dijeron que era positivo, negativo, pero acá como que es positivo. En B1 tampoco, como que no denoto muy bien exactamente. Y veo que RR son irregulares y tienen estas ondas como tipo hoja de serrucho, diente de serrucho. Entonces estoy frente a un flúter. RR son regulares, sí, RR son regulares. Entonces esto es un flúter. No hay onda P en uno, en 2, no hay ondas negativas en ABR y tenemos RR regulares y ondas F gruesas o ondas F en tipo de diente de serrucho que denota un flúter auricular. Entonces, este ritmo, ¿qué ritmo está? Este ritmo de flúter. Si nosotros observamos este otro electro, quiero determinar aquí en uno si hay onda P, no hay onda P. Aquí tampoco no hay onda P y no hay onda P. Aquí no hay onda P. En 3 tampoco no hay onda P. Me voy a ABR para ver la P negativa, tampoco no hay onda P. Pero ¿qué denoto yo? De que siempre en el complejo QRS hay una asta en todas las derivadas. Si observen ustedes aquí, observen aquí, 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 aquí. O sea, hay como que una asta ante el complejo QRS. Esa es la espiga de una fuente de energía. Entonces, este electro está en un ritmo de marcapaso, porque este es la espiga de la estimulación. ¿Eh? Entonces, este electro en un ritmo de marcapaso. Aquí abajo hay otro electro, donde sí se nota más finamente la espiga ante el complejo QRS. Si lo denotan ustedes, entonces este es el ritmo de marcapaso. Llego a este otro electro y digo, sí, acá hay onda P, miren, en 2. Ah, ya, me voy a ABR, onda P negativa, sí, acá hay onda P negativa, como que acá también está la onda P negativa. En B1 tengo sí también negativo, un poquito positivo en B1. Me voy a ver si la onda P precede al complejo QRS. Acá la onda P precede, sí, acá también la onda P precede. Y me voy al quinto criterio y observo, la onda P es igual aquí, que aquí, que aquí, que aquí. ¿Son iguales? Pues no son iguales. Mire esta onda P con esta onda P. Entonces, morfológicamente no son iguales en una misma derivada. Entonces ya no es un ritmo sinusal. Entonces, ¿qué ritmo es este? Una P de esta forma y después la otra más chiquita, después más plana, otra más larga, otra más alta y otra más pequeñísima, otra que casi no se ve. Entonces, ¿en qué ritmo estoy? Entonces estoy en un ritmo ectópico. ¿Qué quiere decir eso? De que en el electro, que el ritmo, cuando hay una onda P positiva, de repente el ritmo va a salir casi cerca del nodo sinusal. Y cuando la P es negativa, va a salir cerca de abajo de la base de las aurículas. Y cuando la P es así pequeñísima, es de lejos de la aurícula izquierda.
Entonces vamos a tener frente a un ritmo ectópico o un ritmo migratorio. ¿Sí? Entonces, este no es ritmo sinusal, este es un paciente con un ritmo migratorio. ¿Y qué notamos en este otro electro? Que aquí en uno no tenemos onda P, en 2 tampoco no hay onda P y en 3 tampoco no hay onda P. Pero si ustedes observan bien, denotamos que la onda P está después del complejo QRS. Esta es la onda P, esta es la onda P. Entonces, este ritmo nace ¿de dónde? Del nodo AB. Entonces se llama el ritmo nodal. Hacemos alguna maniobra y de tal forma de que hay una pequeña pausa y después nuevamente aparece la onda P y el complejo QRS en ritmo sinusal. La onda P que estaba aquí, observen, ya no aparece acá. Ahora ya está adelante el complejo QRS. Este es un ritmo nodal. Aquí de igual manera vemos la onda P después del complejo QRS. Después del complejo QRS, ritmo nodal. Si bien es cierto, aquí no observamos ondas P, no tenemos ondas P, no tenemos ondas P, ¿sí? Pero la frecuencia cardíaca está en 55 latidos por minuto y es bien regular. Entonces, como que no podemos decir que sea de abajo, porque miren, chicos, este sistema de conducción aquí rige con una frecuencia de 60-90. Mientras va bajando, va disminuyendo la frecuencia. Aquí abajo será entre 50 y 60. Aquí entre 40 y 50 y más abajo menos de 40. 36, 32, 35. Entonces, si nosotros vamos a este electro, si está en 55, puede ser que sea un ritmo nodal, pues. Pero no está la onda P como hemos observado en los otros después del complejo QRS. La onda P está inmersa en el complejo QRS. Pero ¿por qué tiene ese complejo ancho? Y no es como el anterior que es angosto el complejo, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué es ancho? Porque de fondo tiene un bloqueo de rama izquierda. Entonces la conducción es aberrante. El ritmo sale del nodo AB, ingresa al haz de His, después se divide en la rama derecha y por la rama izquierda, pero en la rama derecha encuentra una obstrucción que no puede pasar y hay un bloqueo por un bloqueo de rama derecha y se forma este tipo de complejo. Pero el ritmo salió del nodo AB. Entonces, este es un ritmo nodal con conducción aberrante. Luego de observar nosotros el ritmo sinusal, vamos a ver la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, nosotros en los ritmos regulares lo vamos a contar los cuadraditos que hay entre R y R y dividimos 1500 entre la cantidad de cuadraditos y me da la frecuencia cardíaca. En este caso, tenemos con una frecuencia aquí hay, a ver, 5, 10, 15, 20, 25, 30. 1500 entre 30, entonces acá la frecuencia es 50 latidos por minuto. Si yo tengo una frecuencia de 50 latidos por minuto, eso se llama bradicardia. Y si está en ritmo sinusal, entonces diré en una bradicardia sinusal. Pero aquí abajo ya las RR se entrecortan, se hacen más cortas las R, la distancia, la frecuencia cardíaca aumenta. Entonces acá tenemos 5, 6, 7, 8 más o menos. Y 1500 entre 8 voy a tener una frecuencia más o menos de 210, 207, dice acá según el electro. Entonces estoy en una frecuencia cardíaca alta. Entonces se llama taquicardia. Entonces voy a tener frecuencia cardíaca bajas, bradicardia, y frecuencia cardíaca más de 90, taquicardia. Solamente en los ritmos regulares contando los cuadraditos y dividiendo 1500 entre esa cantidad de cuadraditos. Eso en los ritmos regulares. Pero ¿cómo hago yo para contar en ritmos irregulares? Como aquí. Porque yo no puedo agarrar contar entre RR porque acá todas las R son irregulares. Todos las distancias entre RR son irregulares. Entonces lo que yo hago aquí es agarrar y contar los complejos QRS que hay en 6 segundos.
cuento cuántos complejos hay en 6 segundos y lo multiplico por 10 para tener en 60 segundos, o sea, un minuto. Entonces, si yo tengo acá en 6 segundos 10 complejos, lo multiplico por 10 serían la frecuencia 100. 10 por 10, 100. Si en 6 segundos tengo 5 complejos, 5 por 6, 30. 30 latidos por minuto de la frecuencia de la fibrilación auricular. Eso es en ritmos irregulares. Entonces, ya sabemos cómo se hace la frecuencia, cómo se determina el ritmo sinusal, ya sabemos cómo se determina la frecuencia cardíaca y el siguiente paso es determinar el eje del QRS. Apunten esto o tomen foto de esto para ir la secuencia, para ver la secuencia y seguir conmigo. Entonces, hemos visto el voltaje, hemos visto el ritmo, hemos visto la frecuencia y ahora hemos visto el eje. El eje, el QRS, está entre 0 grados y más 90 grados. Eso lo normal. Si el eje está más de 90 grados, o sea, más de 90 grados, o sea, más 110, más 120, más 150, yo diré que está desviado a la derecha. Y hay una serie de patologías que se desvían a la derecha. Hipertrofia del ventrículo derecho, tromboembolismo pulmonar, bloqueo de rama derecha, ¿sí? eh, en mi bloqueo anterior, en mi bloqueo posterior de la rama izquierda de la de His, pero si el eje está menos negativo, o sea, entre 0 y a menos 90, o sea, menos 40, menos 45, menos 30, menos 60, entonces yo voy a decir que el eje está desviado a la izquierda. Y si está desviado a la izquierda, yo voy a tener serias patologías que se desvían a la izquierda, el infarto, el síndrome coronario agudo, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, el bloqueo de rama izquierda, el hemibloqueo anterior izquierdo. Entonces, una serie de patologías que me va a orientar al diagnóstico. Entonces, por eso es importante determinar el eje. Ahora, ¿cómo determino el eje? Para eso yo tengo de tener conocimiento un diagrama, el diagrama de Bailey. Este diagrama entrecruzan todas las derivadas periféricas. Acá tenemos la derivada 1. ¿Sí? Acá tenemos la derivada 2, tenemos la derivada 3, el ABL, el ABR y el ABF. Entonces, hay dos pasos para ver el eje. ¿En qué eje? Nosotros solamente agarramos el eje 1 y el ABF. El 1 y el ABF. Nosotros vemos solamente dos derivadas. Primero el 1 y después la derivada ABF. Y nosotros buscamos o medimos cuánto mide el QRS, la suma algebraica del QRS. O sea, todo lo positivo, lo negativo y la suma, tanto en uno y tanto en ABF, perdón. Y según eso, yo voy a determinar en qué cuadrante se encuentran. Entonces, miren, si yo tengo que en la derivada 1 es positivo y en la derivada ABF es positivo, entonces estoy en el cuadrante normal, de 0 a 90 grados. Este cuadrante, el cuarto, es lo normal, el eje normal. Pero si yo tengo que en la derivada 1 es positivo y en la derivada ABF es negativo, entonces está desviado a la izquierda. Es menos 30, menos 40, menos 50, pero está desviado a la izquierda. Y si yo tengo que el eje es negativo en la derivada 1 y es positivo en la derivada ABF, va a estar desviado a la derecha, en este tercer cuadrante más 150, más 120, más 110, ¿sí? Más 100, qué sé yo. Pero si yo tengo en la derivada 1 negativo y aquí en la derivada ABF negativo, entonces está en el primer cuadrante. Eso es propio de los pacientes con alguna patología congénita, indeterminado, porque no sabemos el eje por dónde ha ido, por a este lado o por hacia abajo y se ha posicionado en el primer cuadrante.
Entonces, miren, acá tenemos este cuadrante. Si el eje se posiciona en este cuarto cuadrante, está entre 0 y más 90, va a ser normal. Si el eje se posiciona en el primer cuadrante, va a ser indeterminado. Si el eje se posiciona en el cuadrante, en el segundo cuadrante, desviado a la izquierda. Igual manera aquí, desviado a la izquierda, como también aquí, desviado a la izquierda. Mientras que en el tercer cuadrante, desviado a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Ver el electro. Si este uno, la derivada uno es positivo y la derivada ABF positivo, entonces estoy en el cuarto cuadrante, es normal. Me voy a este electro. Aquí es positivo en uno y van a ABF acá también positivo. Entonces está un eje normal. ¿Sí? Y revisamos otro electro. Aquí, por ejemplo, este electro. Como que aquí la suma es algebraica es cero acá, en uno es cero en uno. Y en ABF también como que es cero. Entonces determinamos que el eje está aquí en cero, 0 grados. Si observamos este otro electro, aquí es más negativo que positivo en uno, o sea, es negativo acá. Y en ABF es positivo. Entonces, ¿dónde está? El eje está desviado a la derecha, ¿no? Si observamos aquí que en uno está negativo y en ABF está positivo, entonces decimos que está desviado a la derecha. Este otro, uno positivo, ABF positivo, está en un eje normal, en el cuarto cuadrante. A ver, aquí positivo en uno y en ABF también positivo, cuadrante normal, eje normal. ¿Sí? Aquí en uno positivo y en ABF más negativo que positivo, entonces está desviado a la izquierda. Entonces, de esa forma nosotros podemos predecir, solamente mirando esas dos derivadas, hacia dónde está desviado, solamente hacia dónde está desviado. Ese es el primer paso. ¿En qué cuadrante se encuentra el eje? Si se encuentra en este cuadrante, en este otro cuadrante, o en este otro cuadrante, o en este otro cuadrante. Solamente eso nomás es el primer paso de determinar. Si queremos ser más finos para determinar el eje, a cuántos grados aproximadamente, entonces ahí viene la segunda parte. Primero, la primera parte que es determinar en qué cuadrante está el eje. Solamente en ese cuadrante nomás. Yo quiero saber solamente en ese cuadrante. Ahora, el segundo paso es lo siguiente. Es determinar de estas seis periféricas, determinar cuál de estas seis es el más isoeléctrico. Entonces, ¿cuál es el más isoeléctrico? El más se acerca que la suma tanto de su positivos y negativos me dé cero. ¿Cuál es de estos? El ABR. Miren, casi cero acá, el ABR. Entonces yo me voy al diagrama y busco el ABR. El ABR está aquí. Este es el ABR. Entonces yo digo, ¿qué derivada le corta perpendicularmente a este ABR? ABL, ¿no? ¿Qué le corta ABL? A este ABL perpendicularmente le corta este de aquí, la segunda derivada, este de aquí. Entonces yo asumo que el eje está pasando por acá. Entonces acá hay 30 más 30, que entonces el eje es más 60 grados. Entonces yo digo que el eje de aquí, del QRS, está a más 60 grados. ¿Eh? Entonces ahora yo voy a este otro electro. Acá es positivo y acá también es positivo. Y busco cuál es más, el más isoeléctrico. A este más isoeléctrico, no, todo esto es más positivo. Esto también más positivo. Este todo negativo. Este es el más cero. El más cerca y se acerca a cero. Miren, arriba y abajo casi igual, ¿no? Entonces también es ABL. Entonces igualito, me voy al qué, me voy a mi diagrama y me busco, ¿dónde está el eje ABL? Es este el eje ABL. ¿Y qué le corta perpendicularmente al ABL? El 2 por acá. Entonces también por acá pasa el eje. Entonces está a más C más 60 grados. Entonces este eje del QRS está a más 60 grados.
A ver, si yo quiero determinar este electro, aquí en uno es positivo y en ABF es negativo. Entonces, ¿en qué cuadrante está? En uno está positivo y en ABF está negativo. Está en el segundo cuadrante, o sea, está desviado a la izquierda. Aquí se encuentra ese cuadrante. Entonces, ahora me voy a la segunda parte y determino cuál de estos ejes, de estos seis, es el más isoeléctrico. Ahora voy a no es este tampoco. El ABR es el más isoeléctrico. Este es el más isoeléctrico. Entonces yo me voy al eje, el ABR, identifico dónde está el ABR. El ABR está es este, el ABR. Y yo digo, ¿y qué le corta perpendicularmente a este ABR? Le corta perpendicularmente el ABL, este. Entonces el eje va a pasar por acá. Entonces va a estar acá, desde aquí hasta acá hay 30. Como está en este negativo, entonces será menos 30 grados. Entonces yo voy a mencionar que el eje del QRS está aquí a menos 30 grados. De esa forma, casi aproximado, nosotros sacamos el eje del QRS. Eje también tiene la onda P, sí, efectivamente, la onda T también tiene eje, pero para ustedes de pregrado solamente necesitan saber el QRS, el eje del QRS nada más. Entonces ya hemos determinado el eje QRS. Ahora vamos por la onda P. Miren, la onda P tiene sus medidas. La onda P máximo debe medir 2,5 milímetros, o sea, 2,5 cuadrados hacia arriba. ¿Sí? Y de duración debe medir a 0,10 segundos o 100 milisegundos. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una onda P así alta, puntiaguda? ¿Y qué pasa si yo tengo una onda P así ancha y bimodal? Si yo tengo una onda P puntiaguda, alta, más de 2,5, esto es característico de un crecimiento de aurícula derecha. ¿Y qué pasa si tengo así ancha y bimodal con dos jorobas? Es característico del crecimiento de la aurícula izquierda. Este crecimiento de aurícula izquierda se llama la onda P mitral, debido a una estenosis mitral. En cambio, la onda alta puntiaguda se llama la onda P pulmonar, ¿sí? Característico del crecimiento de aurícula derecha. Entonces voy acá al electro, miren, observen el electro. Miren, esta onda P es alta, tiene 5 milímetros. Miren cómo tiene este característico que parece parte del complejo QRS, pero no es. Esta es la onda P. Entonces acá denota que hay un crecimiento de aurícula derecha. Este otro electro también, miren cuánto mide esta onda P alta, puntiaguda, crecimiento de aurícula derecha. Y si nosotros observamos bien este electro, vemos en la derivada 2 una ancha y bimodal, crecimiento de aurícula izquierda. Entonces aquí en este electro vamos a tener la P mitral y aquí en este electro vamos a tener la P pulmonar. P pulmonar, crecimiento de aurícula derecha y P mitral, crecimiento de aurícula izquierda. Muy bien. Entonces continuamos y seguimos con el número. A ver, vamos a ver qué número. Ya hemos hecho la frecuencia, hemos hecho el eje, hemos hecho la onda P, ahora el intervalo PR. El intervalo PR mide de 0,12 hasta 0,2, o sea, de 120 a 200 milisegundos. ¿Qué pasa si yo tengo más de 200 milisegundos? Más de 200 milisegundos. Eso quiere decir de que el PR está más ancho, pues, ¿no? Y algo pasa en el nodo AB. Mucho se retrasa el impulso en el nodo AB. Puede ser que haya una patología en el nodo AB que impida que el impulso pase y que se demore. Entonces vamos a estar frente a los bloqueos. Cuando tenemos el intervalo PR más de 0,2, vamos a tener los bloqueos auriculoventriculares. Los bloqueos auriculoventriculares los clasificamos en tres grupos.
bloqueo AB de primer grado, bloqueo AB de segundo grado y bloqueo AB de tercer grado o completo y también avanzado tenemos. Entonces, nosotros observamos el PR, miren, está escrito de rojo, miren este PR cómo está ancho, largo, aquí de igual manera, aquí de igual manera. Cuando el PR es más de 0,20, pero es constante y todos conducen, todas las ondas P conducen, entonces estamos frente a un bloqueo AB de primer grado. El bloqueo AB de segundo grado lo vamos a subdividir en dos grupos, el MOVIS 1 y el MOVIS 2. En el MOVIS 1 vamos a tener lo que es el fenómeno de Wenckebach. ¿Qué significa eso? Que yo tengo PR largo y ese PR va creciendo, el PR va creciendo y en una de esas la P ya no conduce. Este es el fenómeno de Wenckebach. Observen este, el PR crece, va creciendo más, 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 mucho más, y una de esas la onda P ya no conduce. Entonces tenemos el fenómeno de Wenckebach en un MOVIS 1. Y el MOVIS 2, en el MOVIS 2, ¿qué tenemos? Que la onda P es más de 0,2, es constante, pero en una de esas no conduce. Aquí ahorita no tengo yo un electro de MOVIS 2, pero el MOVI 12 es lo siguiente, PR largo, más de 0,20, constante, o sea, por ejemplo, 0,24, 0,24, 0,24 y una de esas hay onda P sola y ya no conduce. Entonces ese es un MOVIS 2. Luego, nosotros vamos a tener lo que es el bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado. ¿Cuándo es? ¿Cuándo veo? Veo en el electro cuando hay una disociación aurículo-ventricular. ¿Eso qué significa? De que las aurículas están por sus lados y los ventrículos por su lado. Yo veo acá una onda P, acá también la onda P, la otra onda P seguida aquí, otra onda P aquí, una onda P aquí inmersa dentro del complejo QRS, se ve acá la puntita, miren, una jorobita, y de ahí la otra onda P aquí, y otra onda P aquí, y otra onda P aquí, y aquí, ¿sí? Y que la onda P cae por cualquier lado, como observan ustedes. Y por otro lado, tenemos el complejo QRS, que también por su lado. Entonces aquí va a haber dos frecuencias, una frecuencia auricular y una frecuencia ventricular. Si yo junto esta onda P con esta onda P, miro aquí y denoto cuánto es la frecuencia, acá hay 5, 10, 15, 16, 7, 20, supongamos. Entonces, 1500 entre 20, 75. La frecuencia auricular está en 75. ¿Y cuánto es la frecuencia ventricular? Entonces, entre esta R y esta R, acá veo 5, 10, 15, 20, 25, 30. 1500 entre 30, 50, ¿no? Entonces, yo tengo acá de qué, perdón, 1500 entre 50, 30, ¿no? Entonces, ¿yo qué tengo acá? ¿Qué tengo aquí? Que la frecuencia auricular es mayor que la frecuencia ventricular. Entonces hay una disociación auriculoventricular. En el electro, ¿cómo se denota? Se denota que la onda P está por sus lados a una frecuencia determinada y que el complejo QRS también está por su lado a una frecuencia determinada. Hay una disociación auriculoventricular característico de un bloqueo AB completo o un bloqueo AB de tercer grado. Pero ¿qué pasa si es que ese es cuando el PR es menor, es mayor de 0,2 y cuando es menor de 0,10, por ejemplo 0,08, 0,09, entonces eso quiere decir que ¿qué? De que el impulso, miren, nos vamos a al sistema de conducción para poder entender de que el impulso no va aquí al nodo B, sino el impulso va por un costado y va de frente al ventrículo. Es por eso que sale una onda P o un PR bien corto y característico del síndrome de preexcitación, característico del síndrome Wolff-Parkinson-White. Entonces, cuando tenemos PR corto, preexcitación. Cuando tenemos PR largo, bloqueo de nodo AB. Luego, el siguiente punto, nosotros qué vamos a ver, el QRS.
el QRS. Para nosotros saber el QRS, ¿no? Debemos entender de que el QRS puede ver de diferentes formas el QRS. Puede ver los bifásicos, o sea, lo que están por una sola, dos ondas y de diferente tamaño. Miren, nosotros tenemos acá R minúscula, porque lo ponemos minúscula porque es pequeña la R, y la S mayúscula porque la S es profunda, grande. Y si las dos son del mismo tamaño, le ponemos mayúscula, R, R. Acá R mayúscula y S pequeña. Cuando tenemos solamente hacia abajo una ancha grande, no sabemos si es Q o sabemos si es S, entonces le llamamos complejo QS. Y si hay una solamente para arriba, será R nada más. La R puede ser mellada, o sea, una discontinuidad en el trazado. Puede ser en forma ascendente en la cúspide o cuando va bajando. La R mellada. También puede ser trifásico. Entonces tenemos R pequeñísima, después de la R viene la S, pero como hay otra R después, pues, le llamamos R'. Y minúscula porque también es pequeña. Aquí de igual manera tenemos la R minúscula, la S profunda y la R' ya mayúscula. Y así tenemos de todas las posibles morfologías. Y también la melladura, que puede estar en la forma ascendente, en la cúspide, en la base o en la forma ascendente de la onda Q. También le llamamos, si elevamos positivo, a todo lo que es positivo hacia arriba de la línea, la línea basal, aplanada cuando es casi casi horizontal, picuda cuando es bien alta y bimodal cuando tiene dos jorobas. Negativos, también podemos llamarlo todos negativos, y bifásica cuando es tanto positivo, negativo o negativo, positivo. ¿Sí? Y cuando las ondas son tanto positiva y negativa, casi del mismo voltaje, le llamamos isobifásica. Entonces, cuando nosotros eh, estudiamos la morfología del QRS, nosotros vamos a determinar que el QRS mide hasta 0,10. Y si mide más de 0,10, o sea, 0,12, 0,14, 0,16, vamos a estar frente a los bloqueos de rama. ¿Y cómo yo identifico que si de rama derecha o de rama izquierda? Por la morfología. Si en uno y en ABL y en B5 y en B6 tengo esta morfología que tiene una R alta, puntiaguda, alta, ancha, con muesca y asociada a una T negativa, tanto en uno, en ABL, en B5 y en B6 y en B1, en B2, B3 es S o QS con T positivas, entonces yo digo que estoy frente a un bloqueo de izquierda, rama izquierda. ¿Y cómo es rama derecha? La rama derecha viene a ser ¿de qué? De que en B1, en B2 o en B3 tiene dos R, las orejas de conejo que se llama. En B1, B2, B3. A veces solamente en B1, las orejas de conejo. Y en D1 y en ABL es iso bifásico, ¿no? Entonces, para nosotros decir de que está un bloqueo de rama izquierda, el eje tiene que estar a la izquierda. Entonces, efectivamente, acá es positivo y acá es negativo. El eje está desviado a la izquierda. Tiene esta morfología, tiene ancho el QRS y tiene este tipo de morfología, entonces característico de un bloqueo de rama izquierda. Y el bloqueo de rama derecha el eje tiene que estar desviado a la derecha. Entonces, efectivamente, acá es negativo y acá es positivo. El eje está hacia la derecha y tiene esta morfología. Entonces, un bloqueo de rama derecha. Los bloqueos de rama también lo clasificamos por el grosor del QRS, por la duración del QRS, en bloqueo de rama tanto derecha, tanto izquierda, en completos e incompletos. Completos cuando es el QRS mayor de 12. Incompletos cuando está entre 10 y menos de 12. ¿Entendido? Entonces ya vimos el complejo QRS. Ahora nosotros vamos a ver el punto J. Miren, para determinar y de definir el punto J, ¿dónde se encuentra el punto J?
El punto J se encuentra aquí. Este es el punto J. Si este punto J se eleva por acá, entonces va a venir, así se va a hacer. Vamos a tener una elevación del segmento ST. Si el punto J se está infradesnivelado, vamos a tener un infra del ST. ¿Sí? Entonces, es importante saber determinar dónde se encuentra el punto J. El punto J es esto, aquí. Cuando inicia el segmento ST, al inicio el segmento ST debe estar isoeléctrico, o sea, en la línea basal debe estar ese punto J. Entonces nosotros vamos a ver cómo es el punto J cuando se eleva y por ende va a haber la elevación del ST. Miren, lo normal es esto, que el punto J esté ahí donde está la flecha, pero en la parte aguda se eleva el punto J y al unirse con el segmento, al formarse el segmento ST y al unirse con la onda T, va a formar esta morfología y vamos a decir que hay elevación del ST. Esa elevación del ST en las siguientes horas viene aumentando el ST, pero al mismo tiempo va apareciendo la onda Q y después va descendiendo el ST, pero va apareciendo más profundo la onda Q. Ya a los días, el ST se vuelve, el punto J se vuelve a su línea basal, pero ya se formó la onda Q, pero se queda la onda T negativa. Y así se queda por varias semanas. Y después de 4 o 5 semanas, se queda la onda Q como ya como un signo de necrosis, pero la onda T se normaliza o se positiviza nuevamente. Entonces, cuando nosotros vamos a tener un electro en esto así, con ondas Q, pero las T están positivas, nosotros vamos a decir que es un infarto previo, antiguo, más de 4 o 5 semanas. Pero sin embargo, si tenemos ondas Q y T negativas, todavía son de días, de algunas semanas, de un infarto reciente. Entonces, miren el electro cómo el punto J se eleva y se forma de tal forma el ST con la onda T formando una lápida. Por eso es el signo de la lápida, característico de los síndromes coronarios agudos ST elevado. De igual manera, observen aquí que la T está con las justas, se nota, ¿no? Unido al ST, o sea, formando la cúpula esta. Pero la onda Q está apareciendo con las justas. Pero ya en el transcurso del tiempo, ese punto J va descendiendo, pero ya se va formando la onda Q. Entonces, este es un síndrome coronario agudo ST elevado. Igual manera aquí, observen que el punto J se ha elevado y ha formado con el ST y la onda T un signo de la lápida. Igual manera aquí, igual manera aquí, igual manera aquí. Entonces, este es un síndrome coronario agudo ST elevado. Y aquí tenemos el infradesnivel. Si observamos en 2 el punto J está abajo de la isoeléctrica de la línea basal, en 3 también y en ABF también. Igual manera tenemos en 3, tenemos en B4, en B5 y en B6. Entonces es un infradesnivel, es un infarto ST no elevado. Y si seguimos nosotros, a ver, mira, si seguimos nosotros después con la onda T, la onda T realmente es positiva en todas las derivadas excepto en ABR y en las gestantes en la derivada 3. Pero en algunos casos nosotros vamos a tener que la onda T es negativa, que denota isquemia realmente. Pero la onda T
para decir que isquemia tiene que ser asimétrica. La onda T también hay que hacer el diagnóstico diferencial porque podemos tener ondas T altas, picudas, no solamente en el cuadro hiperagudo del infarto, sino también en la hipercalemia, en el síndrome de la repolarización precoz, en la pericarditis, en los pacientes que son deportistas profesionales, en los pacientes que son vagotónicos. Puede haber también onda T profunda en la hipotermia y en algún accidente cerebrovascular. Eso hay que tener presente, ¿sí? Que la onda T picuda de hiperaguda de una isquemia, generalmente no lo vemos nosotros en el área hospitalaria, porque la onda T, perdón, alta picuda de isquemia, generalmente son las primeras horas de la isquemia y eso es cuando el paciente todavía está en casa iniciando con el dolor. Y ya cuando vienen al hospital o a la clínica, ya vienen con un ST infranivelado o con un ST elevado. Generalmente no vemos ondas T picudas como estas de isquemia en consultorio de emergencia. Rara vez, pero al ser rara vez hay que tener presente hacer el diagnóstico diferencial entre lo que le he mencionado, entre la hiperpotasemia, el síndrome de repolarización precoz, en la pericarditis, en el DCB isquémico, en los vagotónicos, etcétera. ¿Sí? Ese es referente a la onda T. Y por último, ya casi casi para terminar, nosotros vamos a determinar el QT. El QT es la sístole ventricular eléctrica. Se, eh, se toma desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T, de la onda T. Generalmente está en una medida de 0,34 hasta 0,45. En algunas literaturas mencionan hasta 0,47, sobre todo en mujeres. Entonces, si nosotros vemos que tenemos un QT largo, vamos a viendo de antemano que no haya sido esto producto de la velocidad de la cinta. Si está todo ok, nosotros vemos un QT largo, nosotros podemos decir que hay un trastorno hidroelectrolítico o que hay una intoxicación medicamentosa, por ejemplo, con las quinolonas. Los pacientes que toman tratamiento crónico para tuberculosis, toman ciprofloxacino, la moxifloxacino, levofloxacino, ellos hacen QT largo. Pero ¿cuál es el riesgo de hacer QT largo? El riesgo de hacer QT largo es de que fácilmente puede realizar una arritmia maligna, como la torsada de Pons, que conlleva una fibrilación ventricular y luego a la muerte. ¿Qué otra medicina de suma importancia en los últimos tiempos desarrolla QT largo? La hidroxicloroquina, la que se usó en el tratamiento empírico en el COVID-19. Muchos pacientes no se morían por el COVID, más bien se morían por la complicación de esa hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es un medicamento que se utiliza bastante en la malaria o en la fiebre en algunas enfermedades reumatológicas. Entonces, en ellos también hay que tener presente, hay que hacer un seguimiento de QT. ¿Bien? Ya para terminar, nosotros hay que ver la morfología del QRS en precordiales. Nosotros hemos dicho que en la derivada 1 la onda P debe ser positiva. Si nosotros encontramos en el electro que en la derivada 1 hay una onda P negativa y en ABR la P es positiva, entonces esto denota que hay una inversión de los electrodos. Aquí hay que repetir y tomar y ser más cautos dónde estamos colocando los electrodos, porque aquí hay una inversión de los electrodos. Puede ser la inversión de los electrodos o puede ser que el corazón no esté en el lado izquierdo, esté en el lado derecho, entonces estemos frente a una dextrocardia. Pero ¿cómo vamos a discernir en que estamos a la mal posición de los electrodos o a una dextrocardia? Entonces, en una dextrocardia, nosotros no vamos a ver la progresión de la onda R. Si observan ustedes un electro
A ver, un electro normal. A ver, el primer electro. Miren, ustedes observan este electro, observan que la onda R en B1 es bien pequeña, o a veces cero. En B2 como que va aumentando, en B3 aumenta más el voltaje, B4 aumenta más, B5 más y se mantiene casi en B6. Entonces eso se llama la progresión de la onda R. Y la regresión de la onda S. La onda S en B2 es bien profunda, en B3 casi profunda y va disminuyendo hasta que en B6 casi es cero. Entonces en las precordiales nosotros vamos a ver la progresión de la onda R y la regresión de la onda S. Pero lo que vemos en este electro, ujú, ¿qué vemos en este electro? Que la onda R no crece, se queda chata la onda R. No hay onda R. ¿Y qué hay en su lugar? Que la onda S es grande y va decreciendo, como que está invertido. Entonces, esto es característico la dextrocardia. O sea, que las derivadas uno y ABR como que están invertidas y no hay progresión de la onda R en las precordiales. Pero ¿y qué observamos aquí abajo? ¿Qué observamos aquí abajo? Que sí, que acá abajo en uno está negativo tanto la onda P y la onda T, y está positivo tanto en la onda P y la onda T, pero sí hay progresión de onda R. Entonces es aquí, este electro, que está invertido los electrodos. El resto está normal. Aquí tenemos una destrocardia y aquí a una mala posición de electrodos. Eso es lo que nosotros hay que ver nosotros en las precordiales, en la morfología del QRS. Pero también hay que ver el voltaje del QRS en precordiales. ¿Por qué? Porque podemos estar, mire cómo está este electro con bajo voltaje, pequeños voltajes, tanto en las precordiales y tanto en las periféricas. Característico de qué? De un paciente con un derrame pericárdico o con una derrame pericárdico, sí que los voltajes de las precordiales están pequeños. Y si está en las periféricas, también es pequeño porque el paciente tiene edema en miembros inferiores. El paciente está aquí en anasarca, en una falla cardíaca aguda, que los complejos salen muy pequeños. De igual manera, miren, nosotros vamos a ver el voltaje para ver hipertrofia. Aquí tenemos que en B5 tengo 5, 10 milímetros de voltaje a estándar. Y aquí en B2 tengo ese 5, 10 pero te da la cuarta parte. Entonces acá hay 10 por 4 son 40 más 10 acá son 50. Entonces ya tengo un Sokolov positivo para hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces cuando I en ABL es más de 10 Cordel, ¿no? Tengo positivo. Entonces de aquí yo puedo deducir que estoy con un paciente con un bloqueo de rama izquierda, desviado a la izquierda, el eje del QRS, y también con una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Y cómo es la hipertrofia del ventrículo derecho? En uno y en B2 es más de 10 y el eje desviado a la derecha. Entonces voy a tener aquí hipertrofia del ventrículo izquierdo, hipertrofia del ventrículo derecho. Y por último, ya casi para terminar, hay que ver la regularidad de los complejos QRS. Observen ustedes que aquí es bien irregular. Pero acá tenemos la onda P y el complejo QRS. Acá también hay onda P, complejo QRS. Acá como que quiere una onda P y rápido sale un complejo QRS. Entonces esto se llama extrasístole. Este es una extrasístole y como el complejo de la extrasístole es parecido al complejo QRS adyacente o de base, será una extrasístole supraventricular. Entonces acá tenemos otra extrasístole supraventricular y acá tenemos otra extrasístole supraventricular. Cuando los complejos son así, casi idénticos al subyacente, son supraventriculares, o sea que aparece esa extrasístole de las aurículas, de la parte superior. Pero si son deformes o diferentes, decimos que son ventriculares. Este complejo QRS
es diferente que este subyacente. Entonces, este es una extrasístole ventricular. Esta extrasístole ventricular y extrasístole supraventricular. Cuando nosotros tenemos un complejo normal y una extrasístole, después un complejo normal y una extrasístole, normal y una extrasístole, decimos que el paciente está bigeminando, bigeminando. Después, cuando tenemos dos complejos y un extrasístole, dos complejos y un extrasístole, dos complejos, está trigeminando, trigeminando. Pero puede ser de que el paciente, miren esta de acá también, es su cuarto QRS sea un extrasístole. Entonces, una 2 3 4 extrasístole. Una 2 3 4 extrasístole. Cuadrigeminando. O sea, tenemos bigeminismo, trigeminismo y cuadrigeminismo. Pero si las extrasístoles vienen en pares, en dos juntas, entonces decimos que hay dupletas. Una dupleta, otra dupleta. Y si decimos que hay tres extrasístoles juntas, decimos que son tripletas. Cuando hay más de tres extrasístoles ventriculares y la frecuencia entre ellos es mayor de 120, estamos frente a una taquicardia ventricular. Entonces vamos a tener taquicardia ventricular sostenida cuando se sostiene en más de 30 segundos y no sostenida cuando es menos de 30 segundos. Este de acá, este es una taquicardia ventricular no sostenida, menos de 30 segundos, pero se puede hacer sostenida a más de 30 segundos. Esta es una taquicardia ventricular sostenida, monomórfica, o sea, todas son iguales, monomórficas, sostenida. Si uno no hace nada con esas extrasístoles, con esa taquicardia ventricular, esas puede llevar a una fibrilación ventricular. Y esa fibrilación ventricular se perpetúa y el paciente hace una sistolia que termina con la muerte. Entonces es la importancia de ver la regularidad también en el electro y la morfología del QRS en el electro. ¿Alguna pregunta? Gracias. Sí. A ver, nosotros en el electro, el primer paso es determinar en qué cuadrante se encuentra el eje. Y ese paso para determinar en qué cuadrante se encuentra el eje, solamente vamos a ver el eje, la derivada uno y en ABF. Y eso lo vamos a ver acá. Si la derivada uno es positivo y la derivada ABF es positivo, está en el cuadrante normal. Si en la derivada uno es positivo, en la derivada ABF está negativo, entonces en el segundo cuadrante está desviado a la izquierda. Eso es lo primero que hay que ver. Después de eso, nosotros vemos estas seis derivadas. Estas seis derivadas. ¿Cuál es el más isoeléctrico? O sea, el que se acerca más a cero, la suma algebraica de su QRS. ¿Me entiendes? Por ejemplo, mira, aquí en 1, hacia arriba hay 5 y de ese hay uno. Entonces, ¿cuánto es? Más 5, ¿no? Pones más 5. Aquí 5, acá hay 10 y, y 2 hacia abajo. Entonces aquí hay más 8. Acá hay 5 y uno, acá como que hay más 4. ¿Sí? Aquí hay 5, 8, menos 8 y uno sería acá menos 7. Y aquí hay uno y uno hacia arriba y uno hacia abajo, acá hace cero. Entonces este es más el más isoeléctrico. Entonces yo ¿qué tengo que hacer? Ir a mi diagrama y buscar primero dónde se encuentra ese ABL, porque el más isoeléctrico es ABL. Entonces me voy al diagrama y veo, este es el ABL, este primero, identifico el ABL. Y después yo digo, ¿cuáles de las derivadas lo corta perpendicularmente que pase por el cuarto cuadrante? ¿Cuál? Es este, pues, este de acá, el 2. Y el 2 está a más 60 grados. Acá hay 30 y 30, 60.
Entonces yo asumo de que este electro, el QRS, el eje del QRS está a más 60 grados. ¿Entendiste? O sea, hallas primero cuál es el macizo eléctrico y después hallas qué le corta perpendicular a ese hizo eléctrico. Y por eso, por ese eje donde corta perpendicular, por ahí pasa el eje del QRS. Sí, claro. O sea, el más cercano de a 0 grados, pues puede ser que, a ver, vamos a ver. Puede ser que el macizo eléctrico, aquí por ejemplo, acá es positivo, positivo, el macizo eléctrico es ABL también, ¿no? Acá, por ejemplo, acá más positivo y acá positivo y el macizo eléctrico también ABL. Coincidencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Acá es positivo y acá es negativo. El macizo eléctrico es ABR, mira. O sea, el más se acerca, el que se acerca más a, el que la suma algebraica sea más cercano al cero. ¿Ves? Este es. Ahora, por ejemplo, este otro, acá es positivo y acá es positivo y el que más se acerca también es ABL acá. No, el más se acerca es uno. Y si uno es el macizo eléctrico, entonces, a cuántos grados está el eje? Me voy, no entiendo, me voy a ver acá. Entonces digo, uno es acá, ¿no es cierto? ¿Y qué le corta perpendicularmente? El ABF. Entonces está a más 90 grados, pues. ¿Alguna otra pregunta, chicos? 1 hora y 40. A ver, preguntas. ¿Cómo? Ah, claro. Normal, le paso a la delegada. Ahorita. ¿Ya? Ya listo. Buenas tardes. Muchas Buenas. gracias. Gracias, doctor. Gracias, Ya, doctor. chao, buenas tardes. Buenas.